Mi abuelo se enfrentó a un nahual. Basado en hechos reales, escrito por Cofradía de Brujas. Buenos días, tardes o noches. Como todos saben, a la Cofradía de Brujas les apasiona todo lo relacionado al tema de nahuales y brujas. Recién platicando con mi mamá me recordó un encuentro que tuvo mi abuelo con uno de estos seres astutos y tramposos. Mi abuelo Luis se dedicaba a trabajar el mármol, desde hacer fuentes hasta poner pisos de este material, en lo que anteriormente era el Distrito Federal allá por los años 60, mi abuelo prosperaba en su negocio, pudiendo dar trabajo y paga a varios empleados. En una ocasión que iba a ver al ingeniero allá por lo que era Viaducto Miguel Alemán, ahora llamada Viaducto Tlalpan, notó de regreso que lo seguía un perrillo callejero, y como traía comiendo un bolillo, le dio un trozo, así por varios días. Se encontraba al mismo Chucho cuando venía de regreso. Esa semana en particular les encargaron un monumento para una tumba, el cual fue bastante bien pagado. Se entregó y regresó a casa esa tarde con un gran fajo de billetes para pagarle a los trabajadores y entregar el gasto. Lo que se le hizo raro es que el perro mencionado le estuvo siguiendo de cerca por algo así de 2 semanas, pero esta vez, le seguía desde lejos y de repente se perdió. Como le caía trabajo seguido y muy bien pagado, había gente que llevaba años trabajando con mi abuelo, todos de mucha confianza, por lo que a veces se quedaban en su casa a terminar trabajos urgentes o pendientes para descansar sábado y domingo. Por esos días que ese perro vagabundo empezó a seguir a mi abuelo, había un vecino a quien nadie conocía bien que le insistía a mi abuelo que le diera trabajo, pero a nadie le caía bien porque tenía fama de ladrón, borracho e irresponsable. De hecho, nadie confiaba en él porque siempre andaba peleando con todo mundo, era sucio y siempre andaba bebiendo. Lo que le caló a mi abuelo esa vez, fue que le dijo que se quedara con su mugroso trabajo y que de alguna u otra manera se las iba a pagar, a lo que mi abuelo le mostró el revólver 357 que tenía para cuidar la casa y el taller. Así que este hombre se fue. Los trabajadores no lo toleraban porque siempre andaba pidiéndoles dinero para beber, y si no le daban, les insultaba y les arrojaba porquerías cuando pasaban. Ese tipo nos odia, don Luis, decían los trabajadores, y al parecer así era. Ninguno de los vecinos le hablaba por lo mismo, era una persona horrible e insultaba a todo mundo, por lo que se le hizo raro que no lo hubieran visto por esos rumbos por 2 semanas. Llegó a casa y se pasó al taller. Cuando estaba formando a sus muchachos para pagarles, se escuchó un gran alboroto en la calle. Cabe mencionar que la casa de Coapa tenía salida a las 2 calles. Don Luis, el Nerón se está peleando con un perro bien feo. Mi abuelo tenía un gran perro pastor alemán de nombre Nerón que era bastante grande y fuerte, y aún así aquel perrangucho callejero le estaba dando una paliza. Mi abuelo se sacó de onda, aparentemente era el mismo perro que lo anduvo siguiendo por 2 semanas, solo que ahora se veía diferente, muy feroz y más grande. Al tratar de separarlos, todos vieron que el callejero no era normal, pareciera como si hubiera crecido. Mi abuelo entró al taller corriendo por su pistola para ultimar a aquel ser endemoniado, pues a pesar del poder de Nerón, ya no podía defenderse y la perra llamada Laika, quien era la compañera de Nerón, acababa de parir, así que ni siquiera pudo pararse a ayudar a su compañero. Salió mi abuelo con su 357 para acabar con ese animal, pero la pistola no accionaba, a lo que los ayudantes de mi abuelo dijeron: don Luis, ese no es un perro, es un nahual. Cuando dijeron eso, mi abuelo se enojó mucho, pues a los vecinos llevaba tiempo que el famoso nahual les robaba sus gallinas, guajolotes, conejos y lo poco que se daba de siembra en esos terrenos de aquellos ayeres, e incluso se sospechaba que el nahual se había llevado a 2 niños pequeños de esa colonia hace algún tiempo. Como el revólver no jalaba, le pidió a uno de los chavos que sacara el costal de sobrantes de mármol para apedrearlo, pero para su mala suerte, cuando salieron aquel animal ya se había ido, dejando a Nerón tirado todo mordido y sangrando. Entre dos lo metieron en una cobija. Después del gran susto y de meter al herido Nerón a la casa, se llevaron otra mala sorpresa: todo el dinero de la raya de los trabajadores ya no estaba. Se lo había llevado el nahual junto con valiosas herramientas que eran muy difíciles de conseguir por aquellos tiempos.
Ese astuto nahual obviamente hizo todo aquel argüende para distraerlos y poder robarse el dinero y sus cosas. Recordemos que la moneda en esos años tenía otro valor, así que era algo así como de 200 millones de viejos pesos, pues había sido algo bastante grande, por lo que mi abuelo tuvo que vender algunas cosas para que no se fueran sin dinero a casa los trabajadores. Molesto y consternado, mi abuelo tomaba su café en el taller junto a uno de sus viejos amigos. Estaban hablando de lo que había pasado, del perro que lo anduvo siguiendo, de cómo iba a recuperar sus herramientas, de cómo la pistola no funcionó y tantas cosas, cuando de repente se escuchó que revolcaban a otro perro en el patio de la casa. Esta vez era Laika. Como estaba recién parida no se podía defender bien y Nerón estaba dentro de la casa lastimado aún, pero ladrando como loco. ¿Hacia dónde venía el ruido? Cuando fueron a ver, todos los perritos de Laika estaban sin cabeza, muertos. Sabían que había sido ese maldito nahual que vino a burlarse. Mi abuelo estaba furioso, por lo que quedó una vez con sus trabajadores de esperarlo a que regresara, y le tendieron una trampa. Compró unos cerdos y un par de guajolotes y lo comentó con todos los vecinos, a modo que quien fuera el nahual o quien le diera el pitazo haría que esto se supiera. Mi abuelo sentía mucho coraje, pero no era malo, así que armó a sus trabajadores con palos y tubos para darle una paliza al nahual en cuanto apareciera, y así fue. Llevó a sus perros a otro terreno del otro lado de la colonia para que supieran que la casa estaba sola, y cuando se acabó el turno, a eso de las 7 de la noche, se escondieron en todo el patio, dejando a los ya mencionados animales sueltos. Esperaron y justo cuando les iba ganando el sueño, a eso de la 1 de la mañana, oyeron como algo escalaba las bardas de madera. Era ese mendigo nahual ratero. Cuando llegó justo al centro del patio, mi abuelo y sus amigos le cayeron a palos al nahual, quien trató de defenderse pero fue inútil. Cabe mencionar que todos habían estado tomando su cafecito con mezcal para el frío y la desvelada, así que estaban envalentonados, por lo que los trucos del nahual no surtieron efecto en ellos. En medio de la soberana paliza, el nahual empezó a decirle a mi abuelo: ya Luis, por favor, piedad, ya no me peguen, te devolveré tu dinero, y me vas a pagar a mis perros, cabrón, le dijo mi abuelo. Sí, sí, pero por favor, ya no me peguen, vuélvete hombre cabrón o aquí te matamos, dijo su compadre de mi abuelo, y así lo hizo. Se trataba ni más ni menos que del mismo vecino que siempre había sido envidioso con mi abuelo y sus amigos, así que después de pagar todo lo que les había robado y ponerlo en evidencia con los vecinos, le advirtieron que o se largaba para siempre de la colonia o no habría una próxima vez, así que todo madreado y encuerado lo obligaron a largarse de ahí. Gracias a mi abuelo y sus amigos, dejaron de perderse o desaparecer los animales, herramientas, bicicletas y todo lo que ese canijo nahual se robaba. Los vecinos ya salían de noche otra vez y el trabajo volvió a prosperar. Laika y Nerón volvieron a tener perritos y mi abuelo compró más cerdos y guajolotes, pues se hizo buen negocio. Hay dos moralejas en esta historia. La primera es: no des por hecho que un perro que te sigue realmente tenga buenas intenciones, y más si se ve raro. Y la segunda, que no des por hecho que un hombre tranquilo no se va a defender cuando lo haces enfadar. Ese era mi abuelo, un gran hombre, muy tranquilo pero a fin de cuentas de armas tomar. Y esta no fue la última vez que tuvimos enfrentamientos con nahuales, han sido varios y algunos sumamente espeluznantes, pero eso es motivo para otra historia. Saludos cordiales.